Muy bien, amado, realmente hemos pasado un momento de alabanza y de adoración, sobre todo el último, en que nuestra vida siempre debe estar entregada delante de Jesús, nuestro Mesías. Él es el único, quien nos va a sostener, quien nos va a liberar, quien nos va a proteger, el único en el cual podemos encontrar regocijo en medio de estos tiempos. Bienvenido también usted allí, amigo, hermano, ministro, en nuestro canal del Ministerio Apostólico de Restauración Voz por Israel. Quería iniciar con esta oración. Estamos caminando en los tiempos proféticos que el profeta Daniel y el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis revelaron para estos días finales. Bien, hoy vamos a continuar con nuestra serie. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Que es una pregunta que los discípulos de Jesús de ese tiempo y los discípulos de Jesús, nuestro Mesías de este tiempo, estamos haciendo. Y ya hoy iniciamos la parte 8, la misma que va a tener una parte A hoy día, y el próximo domingo estaremos compartiendo la parte B. El domingo pasado, en la parte 7, vimos cuáles eran las previas a la aparición de Gog y Magog hacia el nuevo orden mundial, el escenario de hoy. Y aquí quisiera hacer una reflexión. Desde mediados del siglo III, ahí por los días de el rey Constantino, los gentiles creyentes asumieron el predicar el evangelio hasta el día de hoy. ¿Por qué razón? Desde el año 70, usted sabe por historia, después de Cristo, los judíos fueron perseguidos y fueron dispersados en diversas naciones. Y dentro de ese grupo también estaban los verdaderos judíos mesiánicos, como los apóstoles y los que usted conoce en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. A partir de ese mediados del siglo III en adelante hasta el día de hoy, diferentes doctrinas denominacionales con ideas y pensamientos de líderes han venido aplicando enseñanzas fuera de un contexto hasta el día de hoy. Y hay algo que nosotros tenemos que puntualizar. Tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto fueron escritas por hebreos, y esto hace que esté inmerso dentro de la cultura hebrea. Nosotros tenemos que ir más allá de considerar a Israel y a Jerusalén como un lugar turístico, como un lugar histórico, de que por allí estuvo Jesús en su primera venida, ocurrieron antes de él diferentes momentos de la historia de los diferentes patriarcas. Nosotros tenemos que ir más allá de ello.
Las profecías de Ezequiel sobre todo y de Isaías nos hacen ver que en estos últimos días va a resplandecer el pueblo de Dios, Israel y sobre todo Jerusalén, donde vendrá ahí en el Monte de los Olivos por segunda vez Jesús nuestro Mesías. Y desde allí gobernará juntamente con los suyos, con los santos, toda la tierra. Será el momento de los reyes y los sacerdotes. Tenemos que caminar a que Dios nos permita ser en ese momento reyes y sacerdotes que gobiernen toda la tierra. Es así que en ese contexto gentil, las investigaciones, los libros, las prédicas, las fuentes históricas, todo se ha centrado en Occidente. Y como que se hubiera dejado de lado el Medio Oriente, lugar en que tanto el profeta Daniel como el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis centraron sus profecías en el Medio Oriente. Indudablemente, la iglesia gentil, desde mediados del siglo III hasta hoy, separó el Medio Oriente y se centró en Occidente. Los cristianos fueron enseñados, fueron perfeccionados, enfocados solo en esta región. Entonces, cuando que tienen la culpa ellos, indudablemente que no. A los líderes de ese tiempo, como hasta los tiempos de hoy, les faltó investigar más información. Que somos algunos, muy pocos, los que estamos, por una gracia del Padre Celestial, poder entender estos tiempos, sobre todo en el contexto de los escritores hebreos y de la cultura hebrea. De que nos falta más indudablemente, pero ahí vamos en ese camino, trayendo lo que un día dijo Jesús nuestro Mesías ahí en Mateo 24 en cuanto a las señales de los últimos tiempos. Y ahí está hablando de los dos grandes eventos que esta última generación experimentará. Más adelante daremos algunas ideas, ya hemos predicado anteriormente el tema de la última generación, que la vamos a atravesar, sí. La primera parte, la gran tribulación. El gran juicio de Dios está reservado para otro grupo de personas, que ya eso lo hemos visto. Entonces, hablar del Medio Oriente puede resultar muy extraño, más aún para los primeros que ven este video. Aquí las casas de restauración estamos inmersos desde septiembre 2019. Por eso, que Dios tenga entendimiento, le dé entendimiento a usted, amigo del canal del ministerio, y sabiduría para poder entender estos tiempos. Y quiero comenzar diciendo algo de lo que dijimos en la parte 7 el domingo pasado, cuando hablábamos sobre las previas de la aparición de Gog y Magog caminando hacia el nuevo orden mundial. ¿Cuál es el escenario de hoy? Y dijimos que en este año 2023 el pueblo de Israel
tanto el físico como el espiritual, celebramos la fiesta de la Pascua o el Pesaj, que fue entre el 4 de abril y el 12 de abril de este año 2023. Pero en plena fiesta de la Pascua, allá en el Medio Oriente, estaba ocurriendo unos acontecimientos que marcaban el inicio de la aparición de Gog y Magog. Lo dijimos el domingo pasado, que eran las previas al nuevo orden mundial. Y dijimos diversas circunstancias que ocurrieron en el Medio Oriente. Y ya desde mediados del 2021, cuando hablamos de Gog y Magog, por entendimiento y por la gracia de nuestro Padre Celestial, entendimos que Gog es Irán y que la zona, esa región del norte, por donde está Turquía y otras un par de naciones más, eso vendría a ser Magog, ¿no? Quiero animarles ahí a mis amigos del ministerio. Casa de Restauración lo tiene claro. Vea usted, busque allí en nuestro canal la prédica sobre Apocalipsis 13, ¿no? Ahí va usted a tener también bastante información al respecto, con mucho detalle. Hoy quiero centrarme en las previas a la aparición de Gog y Magog, y sobre todo nuestro tema central, la aparición previa del cuarto reino que habla el profeta Daniel. Así que el domingo pasado, eso fue lo que definimos. ¿Y por qué dimos algunas revelaciones sobre Gog y Magog? Porque Apocalipsis 16 nos ilustra, nos enseña que Gog y Magog harán pacto con el cuarto reino. Y estos ambos serán reunidos en Armagedón. Les voy a leer Apocalipsis 16:13. Entonces vi que surgieron de la boca del dragón, de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, porque son espíritus malignos que realizan prodigios, que van a los reyes de todo el mundo habitado para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunieron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Lea también la enseñanza de Apocalipsis 16. Ahí también se habla de Gog y Magog. Bajo ya este entendimiento de que Gog y Magog hará pacto con el cuarto reino para levantar el nuevo orden mundial, es que hoy, en esta parte 8, va usted a escuchar una enseñanza, creo a mi entender, tanto para mis hermanos de las casas de restauración como para usted mismo, hermano o amigo del canal del ministerio apostólico de restauración. Nunca lo he escuchado a usted. Que se está hablando, sí, pero
por causa del enfoque en Occidente, las prédicas de este tipo están siendo dejadas de lado. Pero aleluya y benditos los que vienen a escuchar esta enseñanza de hoy. El tema de hoy viene a ser la parte 8 y el tema A, porque lo vamos, y como dijimos al principio, lo vamos a hacer en dos partes. Este tema le hemos llamado alineamiento del Medio Oriente hacia la aparición del cuarto reino. Es decir, ¿qué está sucediendo hoy, año 2023, desde abril? Porque recuerde que la fiesta de la Pascua o el Pesaj ha marcado el inicio de estos dos alineamientos, de Gog y Magog y del cuarto reino. ¿Qué previas está sucediendo? Sobre todo, aquí nuestra única fuente es las Escrituras. No existe otra fuente más, y el entendimiento y la sabiduría que la gracia de nuestro Padre Celestial nos brinda y brinda a algunos en el mundo. Mateo 24:34, dentro de el capítulo que habla sobre las señales de los últimos tiempos, como dijimos hace un rato, Mateo 24 habla de la gran tribulación y habla del gran juicio de Dios y de que esta última generación, dice en Mateo 24:34, de cierto os digo, Jesús, nuestro Mesías, les decía a los discípulos de ese tiempo y dice a los discípulos de este tiempo de hoy, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, tiene que suceder esos dos grandes eventos. Hemos hablado también mucho con detalle por qué esta es la última generación. Eso lo hemos hablado para que usted tome nota y lo vea aquí en el canal de Ministerio, se dé el trabajito de buscarlo, el capítulo 6 y 7 del libro de Apocalipsis. Ahí hablamos con detalle qué es la generación. Es muy importante para considerar a la generación, a la higuera y el fruto. Muchos se quedan en la higuera y se olvidan del fruto. Es decir, muchos consideran solamente la fundación de Israel como nación en el año 1948 y obvian, pero hay que considerar, y es muy importante saber, el momento en que Jerusalén fue incorporado a Israel, ahí el año 1967, justo en este mes de mayo, así como en este mes de mayo. Ahí les dejo el trabajito de cuántos años tiene una generación. Está en el libro de los Salmos, dése un trabajito y bueno, pues si no, véase, hermano, de el YouTube del canal, la prédica del capítulo 6 y 7 del libro de Apocalipsis. ¿Qué nos dice también las Escrituras en Daniel 7? Daniel 7, del 7 y 8. Después de estas, veía en visión nocturna la cuarta bestia, terrible, fuerte y extraordinariamente poderosa, la cual tenía grandes dientes de hierro. Devoró, desmenuzó y pisoteó los restos con sus patas. Era distinta a todas las otras bestias que le precedían y tenía 10 cuernos. Tome nota de los 10 cuernos. Daniel dice:
estaba yo reflexionando respecto a sus cuernos, cuando surgió entre ellos un cuerno pequeño. Alerta con este cuerno pequeño. O sea, de los 10 hubo uno que surge y era un cuerno pequeño. Y dice, y fueron arrancados 3 de los primeros cuernos frente a él. Es decir, este cuerno pequeño destruye a 3 cuernos. Más adelante veremos, son 3 naciones. Y en el cuerno había ojos semejantes a ojos humanos y su boca hablaba arrogantemente. Las prédicas occidentales se han enfocado en que todo esto tiene que ocurrir en Occidente, ¿no? Pero nosotros nuestra única fuente son las Escrituras, el entendimiento y la sabiduría por gracia de nuestro Padre Celestial que nos permite entender a algunos. Daniel 7 nos está revelando 4 reinos. Cuando usted lee la visión, ahí Daniel 7 revela 4 reinos o bestias. Las 3 primeras tenían que conquistar la región de ese momento y extenderse hasta Babilonia. El 4.º reino, que es el tema de ahora, quiero decirle que no es Roma, como muchos famosos respetables lo escriben y lo enseñan. Porque el Imperio Romano nunca llegó a Babilonia. Hoy actualmente, Babilonia es la región árabe, ¿sí? Donde está el islamismo. Hay 2 tipos de islamismo divididos por temas que veremos más adelante. Hay un islamismo saudí y un islamismo chiita, ¿no? Pero hay algo que está ocurriendo. Cuando tanto el profeta Daniel como el apóstol Juan se refieren al mar, se están refiriendo al mar Mediterráneo. Daniel era el único mar que él conocía. El apóstol Juan solo conocía ese mar. Todavía no tenía las enciclopedias que hoy tiene mucha gente, que a veces erróneamente divulgan otros mares. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 13, 1, 4. Le estoy dando estos fundamentos para llegar a donde vamos a llegar. Apocalipsis 13, del 1 al 4. Después me paré sobre la arena del mar. Ya usted sabe cuál es el mar referente. Y vi una bestia salvaje que surgió del mar, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y sobre sus cabezas había nombres de blasfemia. La bestia salvaje que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como los fauces de los leones. La misma descripción que hace en cuanto a su aspecto terrorífico, como hace en Daniel en el capítulo 7, ¿no? Que era diferente a todas. Y el dragón, ya usted sabe quién es el dragón, le entregó su poder a ese 4.º reino, su trono y su gran autoridad. 3 cosas. Y aquí viene el cuernito pequeño, pero el apóstol Juan aquí en Apocalipsis 13 nos lo dice de otra manera.
una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se asombró, dice, e iba en pos de la bestia salvaje. Esta bestia salvaje es el hombre de maldad o el anticristo, como se le conoce aquí en Occidente. Dice, lo interesante de acá dice que toda la tierra. Eso fue lo que me llenó de compasión en los siguientes pasajes que le voy a leer. Versículo 4. Y adoraron al dragón, porque había dado poder a la bestia salvaje, es decir, al anticristo. ¿Y quién podrá hacer guerra contra él? Entendiendo esto, este Apocalipsis 13:3, ¿por qué toda la tierra se llenó de asombro? Y iban en pos, o sea, los seguían a este anticristo. ¿Por qué? Cuando entendí el por qué, hermano amado, amigo, me llené de mucha compasión, y a pesar que algunos estamos hablando de estos temas, la iglesia de hoy no está escuchando. No está escuchando. Leímos al principio, usted no lo pudo escuchar, en uno de los pasajes de Daniel 9, dice que el pueblo cautivo ahí en Babilonia solamente oraba que Dios tenga misericordia. Pero no estaban orando por la justicia en ellos, sino por la justicia que habían adquirido allí cautivos en Babilonia. Ese escenario es el escenario de hoy. La iglesia, los no creyentes de Occidente y de todo el mundo, solo piden misericordias a Dios, pero no están viendo la justicia que están en ellos. ¿Es de Dios o es de los hombres? ¿Por qué corrieron tras el anticristo? ¿Qué fue lo que hizo o lo que va a hacer que muchas familias, muchos habitantes, en algunos poquitos años, van a correr tras el anticristo? Y la respuesta me la dio el apóstol Pablo. Y me llenó de mucha compasión esta situación. Situación, hermano amado, que a veces, ahorita les leo el pasaje, sino que le digo que es para poder entender que cómo las personas pueden correr tras gente de maldad. ¿Por qué los aceptan? ¿Por qué les pasan por alto ello? Ocurre en nuestra nación, en la política, en la economía, en la sociedad. Lo vemos en las diferentes noticias, ocurre en todo el mundo. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? Yo les dije en un principio, cuando enseñábamos el libro de Apocalipsis todo el año 2022, que los acontecimientos que estaban ocurriendo, que iniciaron este año 2020, desde enero 2020, en la sociedad, en la economía y en la política, era una muestra menor de lo que iba a ser la gran tribulación y el gran juicio de Dios.
Solo es una muestra. Por eso hoy, ante muestras que vienen ocurriendo, tenemos que saber que Dios a veces hace algo y nos da una idea cómo va a ser. Como decía el apóstol Pablo, los tiempos finales serán muy difíciles. El profeta Daniel dice que será un momento como nunca antes vivió la tierra, algo así. Y como en ese escenario muchas personas pueden correr o van a correr, dice aquí, y dice, y toda la tierra, toda, o sea, no hubo ninguna persona que no corriera tras el anticristo, fue toda. Hoy hay una muestra de cómo la gente corre a hombres de maldad, mujeres de maldad, en general. Cuando digo en general, espero que me entiendan, porque no quiero especificar. ¿Cómo es que corren y otros no, como nosotros, que podemos entender? Y hay algunos que podemos entender. Por lo que dijo el apóstol Pablo. Vamos a 2 de Tesalonicenses. Y esto, hermano amado, debe despertar en nosotros mucha compasión, así como lo despertó en mí y lo sigue despertando. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y voy a hacer despacio, versículos del 9 al 12. Porque la venida de aquel inicuo, del anticristo, será conforme a la operación de Satanás, con todo poder, señales y falsos prodigios. ¿Cuál fue el falso prodigio? Fue herido de muerte, imitó a Jesús, resucitó y dice que por esa causa, al ver el mundo todo ese engaño, corrió tras el anticristo. ¿Por qué razón? Aquí el apóstol Pablo nos da la respuesta. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los perdidos, por no haber, escuche bien, aceptado el amor verdadero mediante el cual podrían haber sido salvos. Engaño de iniquidad. ¿Qué iniquidad? Al final del pasaje les digo. A causa de esto, Dios, esa gente va a ser engañada porque Dios hace esto. A causa de esto, Dios les enviará una operación de engaño para que crean esa falsedad, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que prefirieron la iniquidad. ¿De qué iniquidad habla? Cuando usted ve el contexto de 2 de Tesalonicenses, está hablando de la apostasía o desobediencia en otras versiones. Es decir, que por causa de la apostasía en la que vivían la iglesia, los no creyentes y cuantos más, por esa causa, por no haber aceptado la verdad, por no saber qué es la verdad, porque el creyente de hoy no investigó y solo creyó al hombre,
y no investigó las Escrituras. Eso lo llevó a una apostasía. Esa iniquidad, al no creer en la verdad, dice que en ese tiempo, y vamos a ser específicos, de los 7 años, Dios mismo les enviará un engaño para que le crean al anticristo. Hermano amado, hagamos todo lo que podamos hacer a fin de que las personas y las familias de hoy crean la verdad y no estén en la apostasía. La fidelidad es para nuestro Dios, no para el hombre. Aún usted mismo, todo lo que le hablo, usted debe ir a las Escrituras, confirmarlas. Y si no le entiende, decirle: Señor, no entiendo, hazme entender. Y el Señor le va a conceder. Porque si usted lo pide de corazón, Él se lo va a hacer entender. Hermano amado, sigamos compartiendo la verdad. ¿Qué representan las cabezas y los cuernos? Vamos a leer Daniel 7, versículo 3. ¿Qué representan estas cabezas y estos cuernos de lo que hemos leído en Apocalipsis 13, del 1 al 4? Daniel 7, versículo 3 nos dice: y del mar, es decir, del mar Mediterráneo, ese era lo que él estaba viendo, el profeta Daniel, surgieron 4 enormes bestias, distintas una de las otras. Tenemos claro de dónde surgieron, del mar Mediterráneo. Si usted va al mapa del mar Mediterráneo, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con una costa donde está Israel y está rodeado de todo el islamismo. Interesante, ¿no? Busque un mapa. No ahorita, indudablemente, después. Isaías 27:1. Isaías 27:1. Esto es para que nos dé una idea y caminar a entender qué representan las cabezas y los cuernos de Apocalipsis 13 que hemos leído y de Daniel, inclusive Daniel 7. Isaías 27:1. En aquel día Yahweh castigará con su severa espada grande y fuerte a Leviatán, la serpiente feroz, a Leviatán, la serpiente tortuosa, dará muerte al dragón que está en el mar. Hermano amado, aquí uno va a entender por qué tantos famosos se hacen famosos. Muchos profetas modernos han entendido literalmente el mar como el lugar donde se encuentra Leviatán, ¿no es cierto? Así lo han entendido y quieren darle muerte ahí al dragón. ¿Y el dragón quién es? Satanás. Hermano amado, he visto, y no voy a decir nombres, inclusive tiene su video y todo, que como este profeta, no voy a decir sexo, se introduce al mar, dizque a pelear con Leviatán, con el dragón, a destruirlo en esa zona, a un mar
por allá por el norte de Italia, ¿no? Por ahí fue. Ya nosotros sabemos cuál es el mar. Ese es otro aspecto. Segunda cosa, hermano amado, y esto es algo que ya entiendo por qué se hacen famosos, respetables. Dicen que van a luchar con Satanás ahí en el mar. ¿Sabe usted una cosa, hermano amado? Cuando usted lee el libro de Daniel, justamente ahí en el capítulo 9, dice que mientras Daniel estaba orando, el arcángel Miguel, tuvo oposición para llegar hasta donde Daniel. ¿Por qué? Porque se estaba enfrentando contra el mismo dragón que le impedía. Y quiero decirte algo, hermano amado. Ningún ser humano, por más ungido que sea, no hay registro bíblico, ni los mismos apóstoles se pueden echar fuera demonios de rangos menores. Pero enfrentarse al diablo, hermano amado, ¿saben lo que pasaría? Esa persona sería destruida. Así, destruida. A veces por eso uno entiende por qué se hacen famosos. Ahora, muchos se van a los montes por allá, por el Everest, dice, vamos a luchar contra el dragón, contra la serpiente antigua, contra Satanás, y se van por allá y hacen sus escalas y suben y hacen sus historias, qué iba pasando en el camino, porque dice que ahí vive o en algún otro lugar. Quiero decirle, amado hermano, las escrituras nos dice dónde vive, cuál es su lugar espiritual de residencia. Desde los tiempos de Moisés se sabía el lugar espiritual del dragón. Vamos a Ezequiel. Tome nota, Ezequiel 29. Versículos 2 y 3. Hijo de hombre, pon tu rostro contra el faraón, rey de Egipto, y profetiza en su contra y en contra de todo Egipto. Ya vaya tomando nota de Egipto. Habla y di, así dice el Señor de señores. He aquí que estoy en tu contra, oh faraón, rey de Egipto, gran dragón. ¿Para quién era esta profecía? ¿Para algún faraón, algún rey físico? No, al gran dragón. Es decir, ¿a quién? A Satanás. Tendido en medio de los ríos, que dice, mío es el río, yo lo hice. Ezequiel nos dice cuál es el lugar espiritual donde reina el dragón, donde reina Satanás, ¿no? Y eso está desde los tiempos de Moisés. Ahí estuvo su pueblo cautivo en esos tiempos. Ahora vamos a descubrir al cuarto reino.
Ya usted tiene claro cuál es el mar Mediterráneo y no está en ningún mar de por allí, ni tampoco en el monte Erebes o en un monte alto viviendo el dragón. ¿No? Ya sabe usted dónde es su lugar espiritual, Egipto. Y no saque de su mente a Egipto todavía. Hay más que decir sobre esta nación. Vamos a descubrir, y eso ya nosotros lo enseñamos en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Búsquelo usted, hermano amado, del canal del ministerio. Tome nota, que nadie lo moleste, lo incomode, porque hoy vamos a hablar solo pequeños detalles, porque tenemos que llegar a las previas de la aparición del cuarto reino. Primero, para descubrir al cuarto reino, vamos a ver algunas banderas de organizaciones. Voy a compartir con los hermanos de las casas de restauración las banderas de las organizaciones, ¿no? Me voy a salir yo un ratito de ahí. Ahí está. Aquí tenemos diferentes banderas de organizaciones. Tenemos a la OTAN. Tenemos, a ver un ratito, OTAN, Comunidad Económica Europea, la ONU, Unión de los Emiratos Árabes, y no pierda su vista de la Liga de Estados Árabes. Desconocido para los creyentes de Occidente. Usted no tiene la culpa, hermano amado, de Occidente. Le faltó más información a su líder, su maestro, que le enseñó. Nada más. ¿Qué sucedió cuando el 10 de mayo de 1948 se establece la nación de Israel? Los países de esta Liga de Estados Árabes se levantaron. Fueron los primeros. Todos los países de los Estados Árabes de ese tiempo se levantaron. Todos. Bajo un punto común. ¿Cuál era el punto común de esta liga? Ignorar la orden británica, porque los británicos habían conquistado Israel, toda esa región de Israel en ese tiempo. Entonces, ellos quisieron dejar en libertad a fin de que se establezca la nación de Israel a petición de un grupo sionista, ahí por el año 1948. Entonces esta Liga de Estados Árabes se levantaron inmediatamente, ni siquiera habían cumplido 24 horas ese 10 de mayo de 1948 y se levantaron. ¿Bajo qué idea? ¿Bajo qué plataforma? De que respeten al Estado, dice, o que respeten a Palestina en el área que les había tocado, y que Israel no debería tener ningún tipo de influencia en esa parte, que hoy es más o menos la región este de Jerusalén, ¿no? Ahí hay una zona. Y ignoraron justamente la orden británica. No pierda de vista
este escudo o esta bandera de la Liga de los Estados Árabes. Vuelvo con ustedes. Desde 1948 hasta hoy, esta Liga de Estados Árabes ha impedido que Israel se levante como una nación libre. Actualmente, Egipto, escuche bien, está excluida de la Liga de los Estados Árabes porque hizo un tratado con Israel. Pero ¿por qué fue el trato? En una de las guerras que tuvo Israel con Egipto, conquistaron el monte Sinaí. Y en este tratado que hicieron para poner fin a la guerra, Israel les devuelve el monte Sinaí. Y es por eso que a raíz de eso, la Liga de los Estados Árabes excluyó a Egipto. Pero hubo algo. Actualmente, la oficina principal, escuche bien, la oficina principal de la organización de la Liga de Estados Árabes está en el Cairo, en Egipto. ¿Quién está en el Cairo, Egipto? El dragón, espiritualmente es el asiento, ¿no? Y la religión que practica esta Liga de Estados Árabes es el islamismo saudí. ¿Por qué? Porque les dije casi al principio, el islamismo hoy día tiene dos fracciones. El islamismo saudí, que es la Liga de Estados Árabes, y el otro son los países, espérense un ratito, quiero ver acá el otro, de la Unión de Emiratos Árabes, ¿no? Esos son los que hoy practican el islamismo saudí, es decir, es un islamismo un poco más tranquilo. En cambio, Irán, que es Gog, y también Turquía, que tienen el islamismo chiita, es un islamismo con gente muy violenta. Por eso las cosas que ocurren ahí en esas naciones. Esta exclusión de Egipto va a ser temporal. ¿Por qué? Porque en el contexto de Apocalipsis, este tratado tiene que terminar muy pronto y terminará muy pronto por las cosas que están sucediendo hoy, las previas, antes de la manifestación del cuarto reino que justo les daré a conocer. El antiguo pacto o el Antiguo Testamento, como se conoce en Occidente, nos revela cuáles son aquellos países del cuarto reino. Vamos a leer. Salmo 83, los primeros 8 versículos. Salmo 83, primeros 8 versículos. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado, astuta y secretamente, y han entrado en tu consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid,
y destruyámoslo, para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. El principio de la Liga de Estados Árabes: impedir que Israel sea una nación libre. Versículo 5 del Salmo 83. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. ¿Quiénes? Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot, Selah. Este salmo nos está diciendo la composición o cómo está conformado el cuarto reino el día de hoy. El Salmo 83, específicamente los versículos 6 al 8, nos dice cuáles serán esas naciones, claro, en los nombres de ese tiempo. Pero ¿cuáles son los nombres de hoy? Mis hermanos ya lo tienen, pero si usted, trataré de ser lo más pausado. Los edomitas hoy es Jordania del Sur. Los ismaelitas hoy es Arabia Saudita. Los agarenos, hoy es Siria. Y sobre esto les voy a hablar después al final, cuando toquemos el tema de acuerdos políticos. Va usted a ver qué ha pasado con Siria. Gebal es el Líbano, el norte del Líbano, donde está el grupo terrorista Hezbollah, que es financiado por Irán, por God. Amón hoy es Jordania del Norte. Amalek hoy es Egipto, el Sinaí. Los filisteos. Los filisteos, para que usted refresque un poco la historia, salieron de Egipto, ¿no? Un grupo, y estos fueron los filisteos. Hoy es Gaza, donde está el grupo terrorista Hamas, que es financiado por Irán. Tiro hoy es el sur del Líbano, donde también está el grupo terrorista Hezbollah, que es financiado por Irán. Asiria hoy, Asiria es Siria y el norte de Irak. O sea, toda la parte norte de Siria y de Irak, eso era lo que era Asiria en su tiempo. Actualmente hoy, año 2023, Israel tiene tratados con Jordania y con Egipto. Inclusive con el mismo Arabia Saudita.
pero que en el contexto del libro de Apocalipsis, estos convenios o pactos o tratados van a ser momentáneos. Ya vemos cómo el profeta Daniel y el apóstol Juan ahí en Apocalipsis 13 nos dicen que del mar surge un cuarto reino o una bestia salvaje. Quiere decir que estas naciones de hoy que les he descrito están dando pasos previos, se están alineando con una finalidad de que aparezca en muy poquitos años el cuarto reino. Entonces, vamos a iniciar esta parte con una pregunta. Hoy, año 2023, ¿cómo se está alineando el Medio Oriente hacia la aparición del cuarto reino? Indudablemente son acuerdos. Hay acuerdos políticos y hay acuerdos económicos. En esta parte A de esta parte 8 solamente vamos a hablar de los acuerdos políticos hoy, año 2023, que no ocurrió hasta diciembre de 2022. Todo ha marcado el inicio, la fiesta de la Pascua de este año 2023. Ahí ha marcado el inicio de la aparición de Gog y Magog y del cuarto reino. Pero ahora vamos a ver qué está ocurriendo en el Medio Oriente para que aparezca en su momento breve el cuarto reino. Actualmente, ojalá trataré de ser lo más pausado. Actualmente, Israel tiene acuerdos de Abraham con algunos países árabes. No con Arabia Saudita, sino con algunos países árabes. Este acuerdo de Abraham lo inició ahí por el año 2020 el presidente de Estados Unidos de ese momento, Trump. Y este tratado de Abraham, Israel hizo acuerdos con los Emiratos Árabes, con Bahrein, con Marruecos y con Sudán en temas energéticos y de seguridad. Interesante, ¿no? Usted sabe que ahorita Israel tiene la mayor tecnología en armamento ahí en el Medio Oriente. Otro punto, otro acuerdo previo. A mediados del año 2022, el presidente actual Biden de los Estados Unidos realizó una gira al Medio Oriente. ¿Cuál era la finalidad? De que se establezcan relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita. Los fines, siempre seguridad y tecnología, son las producciones más grandes en Israel. Y un primer paso fue que Israel abrió su cielo aéreo o su espacio aéreo
a los árabes con fines comerciales. Se realizó esa primera apertura. Pero aquí aparece, en este año 2023, una nación que ya veníamos nosotros advirtiendo desde el año 2021, cuál iba a ser la fachada política del cuarto reino o del anticristo. Dijimos el comunismo. ¿Y quién lidera el comunismo en el mundo? La China. China se presenta para mediar una normalización de relaciones, escuche bien, entre Arabia Saudita e Irán. Se puso como mediador para que Arabia Saudita, uno de los países más grandes que sería del cuarto reino, y Irán, que es Gog. Interesante eso, ¿no? Vaya usted haciendo memoria de lo que ya hemos dicho. Y actualmente el líder de Arabia, un tal Riyad, sabe que no puede confiar en Irán. ¿Por qué? Porque tienen enfrentamientos en cuanto al islamismo. Un islamismo más conservador y otro un islamismo más violento, con terrorismo en su seno. Y aquí viene algo. En este proceso de Estados Unidos que buscaba normalizar las relaciones entre Arabia con Irán también, Arabia Saudita se compromete, así, con Estados Unidos a firmar el acuerdo de Abraham con Israel el 9 de marzo de este año 2023. El 9 de marzo 2023 era una fecha en la que Arabia iba a firmar un acuerdo ya más amplio con Israel. ¿Por qué quería firmar ese acuerdo? Si es que Estados Unidos, o sea, la condición para que Arabia firme con Israel el acuerdo de Abraham era de que Estados Unidos le brinde apoyo a Arabia Saudita para que hagan una bomba atómica. Ese era el motivo. Que les apoye en su programa nuclear. Arabia Saudita tiene esa pretensión. Eso fue el compromiso hasta el 9 de marzo. Ahora, como los Estados Unidos y el actual presidente Biden no dio ninguna luz en aceptar eso, al día siguiente, el 10 de marzo, escuche bien, Arabia anuncia el inicio del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas con Irán. ¿Quién es Irán? God. Arabia, que forma parte del cuarto reino. Y se restablece esas relaciones diplomáticas con Irán después de 7 años. Ahora, sorpresa. No, ya no es sorpresa. China patrocinó las nuevas reglas de este restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán. Porque Arabia Saudita no estaba preparado para ello. Y China fue quien fue el mediador.
A raíz de esto, China ingresó al Medio Oriente por la puerta principal. Ahora, mayo 2023, Irán ya no es el enemigo de Arabia Saudita. Ahora puede apoyar a la Liga de Países Árabes, liga de donde ya se están alineando para la manifestación del cuarto reino, lo cual pone en peligro indudablemente a la nación de Israel en momentos de hoy, como les dije hace un rato, ante las circunstancias muy difíciles que vienen sucediendo en Israel, que no ha experimentado desde que se creó como nación. Hoy, Irán y los árabes están comprometidos en mejorar sus programas nucleares, o sea, tener capacidad nuclear. ¿Por qué? Porque ambos países, tanto Arabia como Irán, tienen una lucha por el dominio de Medio Oriente. Interesante eso, ¿no? Frente al contexto bíblico del cuarto reino. Ahora, este acuerdo, escuche bien, este acuerdo que hay entre Arabia e Irán, es decir, Irán con la Liga Árabe, porque quien preside eso es la Liga, es Arabia Saudita, tiene un fin, tiene un objetivo: estabilizar el Medio Oriente y el Golfo Pérsico. Sobre el Golfo Pérsico hablaremos el próximo domingo cuando veamos los acuerdos económicos, el porqué. Hermano amado, este restablecimiento de Arabia Saudita de la Liga de Países Árabes con Irán ha marcado el inicio de la unificación musulmana, es decir, el islamismo saudí y el islamismo chiita se van a entender. Ya no habrá desacuerdos, sino unificación, alineamientos de Gog y Magog y del cuarto reino. Y le digo otra. Esta semana, del 14 al 20 de mayo, mientras Jerusalén celebraba la Marcha de las Banderas. ¿Por qué hay Marcha de las Banderas? Porque acuérdese que en mayo, 14 de mayo aproximadamente, Israel recuperó Jerusalén como capital. Y en esta semana que ha pasado, del 14 al 20, hicieron la celebración de la fiesta de las banderas. Eso ocurría en Israel. ¿Y qué ocurría en la Liga de Estados Árabes? Otra unificación de la Liga de Estados Árabes y de lo que nos dice el Salmo 83 en los 8 primeros versículos. Siria, que estaba lejos de la Liga de Estados Árabes por más de 12 años, se reincorporó a la Liga de Estados Árabes. La Liga de Estados Árabes la excluyó porque los presidentes de Siria comenzaron a levantarse y hicieron guerra civil al interior de Siria y muchos muertos. Acuérdense que el islamismo saudí es un islamismo conservador no violento. Entonces Siria por eso fue sacado de la Liga de Estados Árabes. Pero en esta semana, que ya termina, Siria ha sido reincorporada nuevamente
a la Liga de Estados Árabes, de donde surgirá el Cuarto Reino. China tiene mucha inversión en la región islámica. Es cierto que no tiene bases militares, pero es el principal inversionista. Y aquí quiero dejarle el por qué China ha ingresado a la región islámica. Porque cuando veamos el siguiente domingo los acuerdos económicos, y aquí no se me asuste mucho, lo que China y los países de la región islámica, especialmente las del Golfo Pérsico, donde está la OPEC, usted sabe quién es la OPEC, son los que regulan el precio del petróleo en el mundo. No les adelanto, el otro domingo. Quieren estos, tanto China como estos países islámicos, quieren tener acuerdos de recursos energéticos en la moneda local. El objetivo de China es eludir sanciones occidentales y, lo más terrible, desaparecer el poder del dólar. Esa es la intención. Y ya les hablaré el próximo domingo cuáles son los acuerdos económicos que se están presentando ya ahorita. Y les dejo ahí algo. Hay un país aquí, en Sudamérica, que va a ser el enlace, ¿no?, de esos acuerdos económicos, que va a inyectar mucho dinero, y hay necesidad, a muchos países latinoamericanos, con condicionamientos. Interesantes esos condicionamientos. ¿Por qué? Dijimos que dos cosas tienen que suceder para que el Cuarto Reino se manifieste. Tendrá que disminuir el potencial de Europa, y número dos, tiene que desaparecer Estados Unidos de Norteamérica como el apoyo principal de Israel. Y al quedar Israel solo, bueno, los cumplimientos proféticos de el profeta Daniel y del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis toman su posición. Entonces, ¿qué les puedo decir, hermano? Jesús el Mesías ya nos advirtió del aumento de la maldad. En Mateo 24, del 12 al 13. Y a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Es lo que le hablé desde el principio. Apocalipsis 3, versículos 10 y 11. Puesto que has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré durante el tiempo de la prueba que está preparada para venir sobre todo lo habitado, para probar a los que moran sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firmemente lo que tienes, para que nadie tome tu corona. El contexto
de estos pasajes de Apocalipsis es la congregación de Filadelfia. La única congregación en el libro de Apocalipsis que no tuvo advertencias ni exhortaciones, solamente tuvo bendiciones y recompensas. Hasta aquí con mis hermanos del YouTube. Realmente que Dios me los bendiga. Espere con tranquilidad el próximo mensaje. Un momentito, hermanos.